Bien, les damos la bienvenida a esta cápsula número 23 correspondiente al martes 5 de febrero del año 2019. Ya estamos ya en el segundo mes de este año 2019 y bueno, vamos a comentar rápidamente las noticias que surgen en este día. Como podrán ver, la primera plana reforma no hay un tema que abarque la primera plana. Son temas menores, digamos, no impactan en la agenda nacional, son temas más locales y esto, vuelvo al punto, significa que Andrés Manuel ha perdido liderazgo en cuanto a la agenda pública. Esto no es del todo malo, puede ser que estemos llegando a una regularidad donde por un lado todos reconocen la fuerza que tiene él de manera institucional y por el otro todos los demás actores se están acomodando en esta nueva realidad, ¿no? Vamos a ver rápidamente algunas de las noticias que salen en las primeras planas. Ojo, algunas de ellas son consecuencias de algunas de las decisiones que ya se tomaron. Vamos viéndolas rápidamente. Es interesante este dato que aparece en la columna derecha, que en 2 meses de gestión de Andrés Manuel López Obrador se han ejecutado a 47 policías, entre soldados, marinos y de la Policía Federal. Es un dato alarmante, ¿no? Es decir, hay un recrudecimiento de el enfrentamiento, que no necesariamente sale en primeras planas, pero que está repercutiendo en el número de policías asesinados. El caso de que balean a dos políticos, uno en Veracruz y el otro en San Luis Potosí. En el caso de Veracruz, el presidente municipal de Aztatzinga, y en el caso de San Luis Potosí, el Mijis, este diputado polémico que ha anunciado un combate frontal o ha denunciado esta cuestión de la inseguridad. Y bueno, balean lamentablemente el caso del de Veracruz está muy grave, y en el caso de San Luis Potosí, el Mijis se encuentra fuera de peligro. Advierte AMLO castigo a jueces corruptos, esto por el amparo que le dan al dueño de Hidrocina. Por otro lado, se habla de eh, hay un conflicto de intereses entre las propuestas que está mandando Andrés Manuel para ocupar la Suprema Corte de Justicia. Está la esposa de un asesor de él, de Riobó, y bueno, entonces esto empieza a decir que no hay tal cambio, que en realidad las cosas se manejan igual. Bueno, esta noticia de la venta de autos ahora le tocó al legislativo. Se fortalece apoyo a Guaidó. El proclamado presidente de Venezuela, Juan Guaidó, recibió ayer un fuerte espaldarazo de 19 países europeos. No todos le están entrando, ¿no? Que 11 de los 14 miembros del Grupo de Lima emitieron una declaración desde Canadá, en la que ya van bajándole un poco, plantear un proceso de transición pacífica. Vamos viendo otras noticias que da el Universal. 10 intentos de secuestro del transporte público. Aquí en Jalapa el fin de semana estuvo fuerte las noticias respecto de los intentos de secuestro de personas del sexo femenino, esta cuestión del feminicidio por las alertas de género, y varios empresarios han anunciado lugares seguros, incluso han puesto sus negocios como lugares seguros para que si alguien se siente amenazada pueda acudir a ellos, y de ahí ellos la acompañan hasta su domicilio o a donde vaya, ¿no? Alejandro Encinas declara que México es una fosa clandestina. Y bueno, estas se dan cuenta, no hay una gran noticia que esté dominando la primera plana. La jornada reitera este llamado de Encina respecto a que México es una enorme fosa clandestina, que incluso no se estaban realizando los procesos de búsqueda de las personas desaparecidas, y que incluso el presupuesto pues, no fue utilizado. Familiares de víctimas elogian la apertura. Es como el caso de Veracruz. Se inicia el gobierno de Veracruz con el anuncio de esta cuestión de la alerta de género. De hecho, su primera acción de gobierno en cuanto a los desaparecidos. El problema es que no se traduce esto en hechos. En el caso de los familiares, a nivel federal dicen lo mismo. Andrés Manuel, ok, está bien la apertura, pero que se traduzca en hechos. La ONU desecha el caso de sumarse al caso venezolano, se mantiene una postura neutra, y más que neutra ha dicho que no se suma a este llamado que hace Estados Unidos, ¿no? Y en este caso, bueno, pues, si al no sumarse está prácticamente llamando al diálogo. Italia se sale de este bloque europeo, no apoya a Trump en el caso contra Venezuela. Eh, Obrador acusa de tráfico de influencia bueno, no lo menciona por su nombre, pero se refería a Felipe Calderón por este caso de la filial Iberdrola.
que le vende electricidad muy cara a la Comisión Federal de Electricidad. En el caso de Milenio, huachicolearon Tecpes, Hidrocina, donaciones para Domex y Sedena. Con 400 millones de pesos se lanza nueva búsqueda de desaparecidos. Hay un presupuesto interesante para poder respaldar en hechos esto que ha prometido Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, también en el Milenio se rescata esta idea del alcalde veracruzano grave tras ataque a balazo, y el Mijis sale ileso afortunadamente el atentado en San Luis Potosí. En el Heraldo de México se rescata la declaración de Encinas, manipulan precios gasolineros, abusan con la premium, ¿no? La elección de Puebla, un poco noticias en ese sentido. Bueno, al punto hay muy pocos temas novedosos. El caso del Excelsior, o sea, un tema relacionado con la estrategia que está utilizando Andrés Manuel López Obrador respecto al combate de narcos. Acuérdense que la semana pasada había declarado el fin de la guerra contra estos cárteles de la droga, pero eso no significa que acabe el combate con ellos. Ahorita se está yendo hacia la parte de las finanzas de estos grandes grupos dedicados al tráfico de estupefacientes. Maduro pide ayuda al Papa Francisco, 19 países de la Comunidad Europea lo desconocen. Y bueno, algunos testimonios de mujeres que han sido acosadas en el metro de la Ciudad de México. Vamos viendo en el caso de El Financiero, el huelga en la UAM, estaba en eso. Al final creo que logran ya un acuerdo el día de hoy, pero bueno, mañana seguramente lo estaremos comentando. Este dato es interesante, El Financiero, y que tiene que ver con la política de austeridad de Andrés Manuel. Dice que cayó el gasto 25% en el primer mes de AMLO. Es decir, esta austeridad se está traduciendo en el gasto que está teniendo. Lógico, va a tener repercusiones, pero bueno, por lo menos ahí hay un dato que está corroborando que no es un dato menor. Hablamos del 25% del gasto del gobierno que se está reteniendo, ¿no? Esto tiene también impactos negativos, dice El Financiero, respecto de retraso en pagos que afectan a cadenas productivas. En el primer semestre de la nueva emisión, el gasto programable se redujo 25.3% real anual y coinciden con el cambio de gobierno y la falta de proyectos asignados. El gasto público, datos de Hacienda revelan que el gasto programable pasó de 507.743 millones de pesos en diciembre de 2017 a 397.000. Expertos advierten que esto afectaría la economía, pero que regularmente el comercio en un sexenio es lento. Perdón, aquí nosotros comentamos sobre gasto corriente, pero no tiene que ver sobre gasto corriente, tiene que ver sobre gasto programable, es decir, no se están ejerciendo los presupuestos asignados. Lanza plan gobierno sobre desaparecidos. Esto, a pesar de ser una nota, no ocupa las primeras planas. Defiende AMLO su terna para la justicia, mantiene la CENTE bloqueos en vías y paros, aunque esta resolución que tuvo la CENTE no fue acatada por todos, a pesar de que sí fue acatada, digamos, en acuerdos globales, pero aún hay algunos grupos que siguen empecinados en los bloqueos. El servicio de la deuda de Pemex creció 15%, pagó cifra récord de 121 millones durante el 2018. Por aquí vemos algunas notas, es la nota principal del Financiero. 24 horas la CENTE engaña al presidente y hace lo que quiere. Esto es por lo que, a pesar de haber llegado a un acuerdo, permanece cerrado un tramo, digamos, son grupos que se están deslindando de las dirigencias nacionales y son los que mantienen el bloqueo. Bueno, aquí la noticia del Mijis, que sale ileso del atentado. El Sol de México trae la revisión de la autopsia de Colosio. Recuérdense que se desclasificaron varios documentos y bueno, aquí el Excelsior saca esta nota. Si a alguien le interesa, pues puede adentrarse mucho más en eso. 6 balazos al auto del Mijis, y la razón nos dice que por intento de plagio. Se dan cuenta, bueno, pues estas son las noticias, un día relativamente tranquilo. En cuanto a noticias, no hay un tema que domine, pero la prensa igual retoma lo de Colosio, porque se han abierto los expedientes. Y bueno, pues sin más preámbulos los dejamos hasta aquí, los veríamos mañana con otra cápsula tratando de dar seguimiento a esto, que si se dan cuenta el tema educativo no ha aparecido hasta ahora. Nos vemos mañana.